Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar con el ex viceministro de Educación, el doctor Flavio Fígalo, sobre el retorno de los escolares a las clases presenciales. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Es un tema de mucha actualidad ahora. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Podemos hacer un diagnóstico de lo que ha significado la educación en medio de la pandemia y al momento cuántos colegios ya han vuelto a la presencialidad parcialmente, por así decirlo. Bueno, el avance ha sido todavía limitado. Hay cerca de 6.000 colegios aproximadamente ahora que están volviendo a la presencialidad, digamos. Y nos quedan, son como 100.000 servicios educativos, o sea, nos queda mucho camino por recorrer. Lo bueno y lo interesante es que el ministro Cadillo ha anunciado que ya tenemos 68.000 colegios que están habilitados para comenzar. O sea que el problema ya no está tanto en la cancha, digamos, del ministerio, en la medida que hay colegios habilitados, sino en la estrategia y la forma en cómo este proceso de retorno parcial, ¿no?, va a ocurrir, ¿no? Y lo que faltaba ahí era la vacunación de los maestros, ¿no? Quedan todavía cerca de 150.000 maestros por vacunar y supuestamente en estas 2 semanas serán vacunados, ¿no? Y los que tenían una dosis tendrán la segunda dosis. Entonces, creo que eso anunciaría que para fines de este mes, de septiembre, tendríamos ya, ¿no?, un retorno importante de estudiantes a sus clases, ¿no? No va a ser un retorno masivo, va a ser un retorno parcial, porque por las condiciones de aforo, por las razones de salud, etc. Se van a mantener las clases semipresenciales, lo cual también es una buena noticia, porque complementan de alguna manera. Pero se ha perdido mucho en otros aspectos, ¿no? En el aspecto, por ejemplo, emocional, tenemos un serio problema. Muchos niños, ¿no?, muchos jóvenes han perdido a sus parientes durante esta pandemia por causas directas de la pandemia o por causas, digamos, colaterales, ¿no?, como efectos colaterales de la pandemia. Entonces el retorno, además han dejado de ver a sus compañeros, ¿no? Ha habido una especie de distancia de 2 años y para algunos casos los niños, por ejemplo, más pequeños, nunca fueron a su colegio de educación inicial. Entonces, esto requiere una preparación, ¿no?, una preparación para el recibimiento. Definitivamente. Los niños, los escolares se han visto seriamente perjudicados durante esta pandemia y se tienen que generar las condiciones para que ellos puedan volver a las aulas. ¿Cuáles son las medidas que el Ejecutivo y desde los colegios se han implementado para que ellos puedan retornar de manera segura a sus aulas? Tengo entendido que lo que se está haciendo es se ha mejorado ciertas condiciones de infraestructura para que haya disponibilidad de agua, por ejemplo, para que los baños funcionen, o para que haya baños donde no había, ¿no?, para que haya un kit básico de implementos de salud. Todos los niños, por ejemplo, y todos los profesores deberían usar mascarilla, ¿no? Esto que parece tan sencillo, ¿no?, implica, son 8 millones de niños en el sistema escolar, ¿no? Y son más o menos medio millón de profesores. Entonces, son casi 9 millones de personas las que tienen que usar diariamente mascarillas 5 días a la semana durante lo que resta del año. Ya esto es una logística importante, por ejemplo, ¿no? Entonces, asegurar que este proceso vaya creciendo y termine funcionando de manera completa va a ser una tarea igual. Los temas de manejo de las condiciones de salud están relacionadas, como usted puede comprender, ¿no?, a las capacidades, a las condiciones de infraestructura de los centros educativos que, como sabemos todos, porque hemos ido de alguna manera a llevar a nuestros hijos o por lo menos a votar a los colegios, ¿no?, sabemos que en buena parte de los casos no tienen las condiciones. Sí, pues sí, hay bastante trabajo por hacer. Si revisamos lo que ocurre en los otros países de la región, ¿cómo les va con el retorno a la presencialidad y cuáles son los que han avanzado más? Mire, hay países que en realidad empezaron muy temprano el tema del retorno a la presencialidad. Países más desarrollados que el nuestro, yo recuerdo las invocaciones del presidente de Francia, por ejemplo, leídas en el periódico, señalando que no podían ellos permitir, digamos, que sus
niños no vayan a la escuela porque esto iba a ser un retraso en sus capacidades de aprendizaje, en sus competencias, logros de aprendizaje. Y por lo tanto hizo un enorme esfuerzo para que comenzaran a ir aún al principio de la pandemia, ¿no? Y aún en los momentos más graves de la pandemia, procurando mantener las condiciones básicas de salubridad. Se ha demostrado además que en términos del impacto de la asistencia escolar, no es un impacto ni siquiera mínimo, ¿no?, en lo que es el mismo desarrollo de la pandemia, con lo cual además esto ha hecho que muchos países hayan mantenido el mayor esfuerzo posible para lograr eso. Y se ha cerrado los colegios cuando los picos de las olas eran los más altos, ¿no? En otros países, en América Latina en general, ¿no?, se ha demorado un poco más, ¿no?, como si fuéramos un paso atrás, ¿no? Lo cual de alguna manera está bien porque nos permite ver los resultados de lo que pasa, ¿no? En México, por ejemplo, los colegios acaban de abrir, todos, para todos, ¿no? Sí. O sea, ha habido un movimiento muy fuerte en esa dirección. Pero en México también existe cierta resistencia por parte de los padres de familia para mandar a sus niños al colegio. Exacto, exacto. Uno de los problemas que ocurre es, claro, los mexicanos han decidido, todos van a partir del inicio de clases de este mes, el mes de agosto, ¿no? Y entonces se ha quedado todo un enorme problema, porque dicen, entonces ya no van a haber clases semipresenciales, van a haber, no van a haber. Los profesores se han quejado porque no todos estaban vacunados, ¿no? Los padres de familia también se han quedado como sorprendidos, pero se lo llevo, pero ¿qué puede pasar? ¿No? Había una mala gestión del proceso de inicio de las clases, ¿no? Yo creo que estos meses que quedan del año nos permiten, pues, precisamente ajustar esas cosas. No vamos a tener un ingreso de todos, no todos van a ir de la noche a la mañana al colegio. Van a ir de a pocos, ¿no? Van a ir por grupos, los que no quieran no van a ir, de tal manera que se vaya afiatando el mecanismo de ingreso a la escuela. Yo creo que esto es positivo, ¿no? Creo que esto es aprender de los demás en buena ley, digamos, ¿no? Claro. ¿Y cómo ve usted para el año 2022 el retorno a clases de manera presencial? ¿Ya al 100%? Yo dudo que logre ser al 100% por las condiciones que tenemos nosotros en el sistema educativo. Ojalá las cifras sean mucho más altas de lo que yo espero, que sea más o menos el 70-80%, ¿no? Pero hay lugares y hay espacios donde va a ser muy complicado iniciar este proceso. Por eso es que el sistema educativo tiene que ser además diseñado, ¿no?, para poder tener dos líneas de acción, no solamente por la pandemia, sino incluso posterior a la pandemia. Una línea de acción que vaya por el lado de la presencialidad y otra línea de acción que vaya por el lado de la virtualidad, ¿no? De tal manera que se complementen en lo que es mejor en cada caso para cada uno de los grados. Por ejemplo, para los niños de 5 años, ¿no?, la relación entre ellos es vital, la interacción social es vital, ¿no? Lo es también para los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Pero no es en una medida distinta, ¿no? Entonces, el tema de los aprendizajes, el tema del desarrollo de la personalidad y de la identidad, tienen que ser considerados en este proceso, además, ¿no?, de los logros de aprendizaje, de saber matemática, historia, geografía, filosofía, biología, etcétera, ¿no? Claro. Creo que todo eso debe ser combinado y tenemos ahora una experiencia que no deberíamos desaprovechar en el sentido de lo que hemos aprendido con el manejo a distancia, ¿no? Bien, sí, sin lugar a dudas tiene que ser una prioridad el retorno a clases presencial porque los niños tienen que desarrollar sus habilidades, el manejo de sus emociones, trabajar junto a sus iguales. Sin embargo, tiene que ser también una experiencia con mucho cuidado, con mucha seguridad, se tienen que brindar todas las condiciones. Si revisamos un poco lo que ocurrió en Estados Unidos, que han tenido experiencias negativas, ¿usted ha visto esa situación? ¿Experiencias negativas en qué sentido? En que han retomado las clases presenciales, pero lamentablemente se han registrado bastantes contagios de docentes y también de alumnos. Son sistemas en los cuales, por ejemplo, Estados Unidos está, usted recordará, tal vez los oyentes también, que el presidente Biden dijo que el 4 de julio de este año, ya pasó, ¿no?, todos iban a estar vacunados, ¿no? La vacuna iba a ser universal, de tal manera que celebrando sus fiestas patrias, todos iban a estar vacunados, y la verdad es que nos dejaron sin vacunas al mundo entero por lograr ese objetivo, ¿no?
Pero no ocurrió porque la sociedad americana ha resistido al proceso de vacunas de maneras distintas, no porque mayoritariamente fueran antivacunas, sino porque consideran, ¿no?, que sus libertades y sus individuales son más importantes que las obligaciones públicas. Y entonces se han resistido, han dejado de ir, han considerado que no era necesario, si hay un grupo vacunado, para que me vacuno yo, etcétera, lo cual ha producido una situación compleja que ha permitido el ingreso de nuevas variantes, en el caso de Estados Unidos. Entonces, se ha producido un evento, pues, particular, ¿no? Esto no ha ocurrido, por ejemplo, en otros países, ¿no? O sea, hay resistencia siempre, pero, por ejemplo, no es lo mismo lo que ocurre en el Reino Unido, ¿no?, que tiene un proceso más amplio de vacunas, o lo que ocurre en Israel, donde todos están vacunados ya, sí, o lo que está ocurriendo en Italia o en Francia, digamos, ¿no? O en el mismo Chile, ¿no? Sí, diferentes realidades en todo caso. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted y esperemos poderlo tener en otra oportunidad. Sí, adelante. Si me permites una última cosa. Hay un tema importante en esto. Nosotros nos enfocamos generalmente en la educación básica. El problema en la educación superior técnica es un problema muy serio, ¿no? Hay un retraso muy grande en la asistencia. O sea, el mismo esfuerzo que hay que poner para la educación básica hay que ponerlo para la educación técnica. La educación universitaria marcha mucho mejor. Me sorprende que no haya ya medidas, ¿no?, para que puedan iniciarse clases semipresenciales en las universidades, ¿no? Pero la educación técnica es un tema grave que no está siendo conversado. Creo que es importante conversar. Bien. En todo caso, también hay que trabajar en ese sentido, que se retomen las clases en los institutos y en las universidades. Doctor, muchísimas gracias. De nada, encantado de estar con ustedes. Cuídese, un gusto. Amigos, nosotros hemos conversado sobre el retorno a las clases presenciales en nuestro país. Vamos a hacer una pausa, volvemos.